Gracias Jackie, así es. En compañía del diputado del Partido Liberal, Marlon Lara. Lo que ha dicho el diputado Luis Redondo es que el CAF fue aprobado y que no se puede cambiar. ¿Opinan lo mismo usted? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, en primer lugar, no es lo que él diga o lo que yo diga, es lo que dice la ley, es lo que dice el reglamento interno del Congreso. Ya hay antecedentes, inclusive conmigo hay un antecedente cuando estábamos aprobando la ley de la Junta Nominadora, que yo pedí que se sacara un inciso del artículo 5 o del artículo 12, no recuerdo, sobre el tema de que no podían ser aspirantes a magistrados quienes pertenecieran a un partido político, y eso es violar los derechos de los ciudadanos. Entonces yo pedí que se sacara ese inciso de esa ley. Cuando fuimos a la votación, en mi computadora no aparecía tal como yo lo había pedido, pero sí la comisión dictaminadora había hecho las correcciones, pero no lo habían puesto en el sistema, entonces yo voté en contra. Entonces me dijo la comisión dictaminadora y el mismo secretario Carlos Zelaya, bueno, pero si ese dictamen está elaborado tal como tú pediste, ¿por qué votaste en contra? Entonces yo les dije, porque en mi computadora aparece el texto tal y como estaba originalmente. Entonces fui a la comisión dictaminadora y ellos me aclararon. Entonces, cuando se ratificó el acta, entonces yo pedí en la aprobación del acta que se ratificara mi voto, que era a favor. Eso es un antecedente, eso fue el año pasado y ahí están los videos. Pero el otro antecedente es en el periodo pasado, cuando el Poder Ejecutivo mandó 2 PCM en relación a salud y educación. Se aprobó en el Congreso Nacional, dispensaron los debates y después que se aprobó, la oposición ante los reclamos del sector de educación y salud se opuso a la aprobación del acta. El Partido Nacional no tenía los votos para aprobar el acta, entonces sacaron esos 2 PCM de la aprobación del acta y fue así como lograron que se aprobara sacando esos 2 PCM. Entonces, no es cuestión de lo que diga Luis Redondo, el presidente de la Junta Directiva ilegal. Es lo que dice el reglamento interno, lo que dice la ley, el marco jurídico. ¿Qué dice la ley, el reglamento interno y el marco jurídico? Una vez que se aprueba el acta, debe ser ratificada, debe cerrarse la sesión, como sí se hizo, se cerró la sesión y están los videos donde él cierra la sesión y convoca para la sesión el día siguiente. Entonces, en ese momento que él cierra la sesión fue cuando le dio la palabra al director del Azar, que llegó a insultar a la oposición y fue ahí donde la oposición se levantó y en protesta se salieron del hemiciclo y desde ahí nace ese compromiso del Central Ejecutivo, de la bancada del Partido Liberal firmada por 19 diputados propietarios y suplentes que no van a ratificar el acta del CAF. Entonces, ¿por qué no han convocado a sesión y han abierto la sesión? Porque no tienen los votos. Al no ratificarse esa acta, prácticamente es como que si nunca se haya discutido lo de la Corporación Andina de Fomento, entonces Honduras no se puede adherir a ese banco y se salva al pueblo, oiga bien, se salva al pueblo de pagar 11.500 millones de lempiras, que puede ser utilizado para la compra de medicamentos, para inversiones en los diferentes sectores que no tienen agua, que no tienen escuelas, que no tienen kinderes, que no tienen hospitales, que no tienen centros de salud. Honduras tiene acceso a financiamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, a más largo plazo y a menos tasa de interés. ¿Por qué nos vamos a ir a endeudar con un banco teniendo que pagar 11.500 millones de lempiras? Y debo aclarar, Claudia, no estamos en contra de la Corporación Andina de Fomento, es un gran banco con mucho prestigio, pero este es un país pobre, Honduras no puede seguirse endeudando y sobre esa deuda tener que pagar 470 millones de dólares. Eso es lo que nosotros como oposición, y por eso es que yo me opuse. Fíjese que la primera vez que llevaron ese convenio, a la primera lectura, dijeron que solo había que pagar 6 millones de dólares. Y solo cuando se dijo eso, los diputados protestaron, pero ocultaron que el monto
a pagar, eran 470 millones de dólares. Por eso es que inclusive, no solo la bancada del Partido Liberal, la bancada del PSH y la bancada del Partido Nacional, hay 10 diputados de Libre que no están a favor de ratificar esa acta. Le agradezco mucho. Marlon Lara, diputado del Partido Liberal. Vamos de inmediato. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿no hay convocatoria todavía? No han convocado, nosotros, bueno, estamos aquí en Tegucigalpa esperando, nos venimos porque creíamos que esta semana ya nos iban a convocar, pero el problema es que como es una junta directiva ilegal que no tiene los votos de los diputados, ha perdido el liderazgo, la credibilidad, la capacidad de poder articular la oposición, porque hay que hacer énfasis, Claudia, el pueblo hondureño le dio un poder, un mandato absoluto a Libre en el Poder Ejecutivo. Pero el pueblo fue sabio. Al elegir los diputados, votó por diputados de todos los sectores, los que consideraba que eran los hombres más calificados. Y el Congreso, nadie tiene mayoría simple. Libre, el que más tiene son 50 diputados, ahora con Luis Redondo 51. Y la oposición tiene 77 votos, o sea, tiene que haber alguien que tenga capacidad de diálogo, capacidad de poder hablar con la oposición para poder aprobar leyes. Pero el mismo gobierno Libre quiso imponer a la fuerza a Luis Redondo y ahora son víctimas de su decisión porque el Congreso Nacional no tiene los votos para poder aprobar ciertas leyes. Le agradecemos mucho. Marlon Lara, diputado del Partido Liberal. Evangelina, Jackie.